¿cuándo es pertinente hacer uso del Big Data y del Data Mining? Ronaldo. Ok. Bom, eu vou tentar falar devagar por causa do idioma. Ah, bom, só pondo um pouquinho de contexto, né, eu sou da área de computação e do ponto de vista computacional, sempre que a gente tem uma boa quantidade de dados, uma boa quantidade de informação, é pertinente a aplicação de técnicas de Big Data e mineração de dados nessas áreas. Com relação à educação em si, eu penso que tem vários aspectos que podem se beneficiar do uso de Big Data e Data Mining, que vão desde a melhoria dos processos educativos em si, no sentido de entender melhor como que o conteúdo é ministrado, como que as avaliações são feitas, tentar personalizar mais para as diferentes pessoas, para os diferentes alunos, esse conteúdo, até o ponto de vista de gestão em si, das escolas, das universidades, onde Big Data e Data Mining pode ser usado para melhoria de processos e por aí vai. Então, tem um amplo aspecto de situações em que se pode usar Big Data e mineração de dados na educação. Depende muito da disponibilidade de dados para isso e das perguntas que se quer responder a partir de esos datos. Perfecto. Bueno, un poco para los que tal vez se pudieron confundir, lo interesante de América Latina es que no tenemos la complejidad de Europa, de 28 países y 28 idiomas diferentes. Así que yo creo que el esfuerzo de Ronaldo por explicar esto de Big Data sí nos abre el camino también para Agapito Ledesma y Daladier, pero creo que parte de un buen principio. Primero saber qué necesitamos, cuál es la pregunta clave y cuántos datos tenemos, fundamentalmente. Sí. O sea, Big Data no es 1000 datos, Big Data es datos a lo bestia, dichos en cristiano. Entonces, ¿cuántos a lo bestia en este caso y cuál es la visión que tiene Agapito al respecto y Daladier? Bien. Bueno, aquí estás en minoría, Elías, ¿eh? Tienes Computer Science por este lado y no sé cuál. Bueno, no, perdón, estamos en minoría. Hay una pregunta que yo siempre les planteo a mis alumnos cuando inicio el curso de Decision Support System, y le pregunto, ¿qué es Big Data? ¿No? Porque para mí Big Data durante mucho tiempo ha sido un buzzword, es decir, una palabra de moda, ¿no? Y porque tú le preguntas en los currículums de gente que ves que te llegan por ahí o ves en LinkedIn o ves no sé qué, dice, hago Big Data. ¿Qué de Big Data? Big Data es muy amplio, Big Data es solo un término que implica muchas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos organizando un special session, un congreso del IECUBO, que es Big Data Analytics, o sea, análisis de grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, el Big Data como tal implica pues, las comúnmente llamadas 4 Vs, ¿no? Velocidad, o sea, necesitamos tratar datos en tiempo real. También trabajamos, por ejemplo, en la parte de coches autónomos o semiautónomos o ayuda a la conducción, en donde tienes a lo mejor 100 sensores por vehículo que tienes que procesar en tiempo real. Eso es Big Data. Estoy recibiendo datos en tiempo real y de muchos sensores de muchos tipos que tienen que procesar en tiempo real. Cada vez se crean más datos y de muy distinta índole, pues es la variedad de los datos también es Big Data. ¿A partir de cuánto? No sé, millones, tera, peta, exabytes, muchísimos datos. O basta con que sean totalmente distintos, o sea, sean de muy diversas fuentes. Todo lo que implica poder integrar todos esos datos antes de poder analizarlos, ¿vale? Es una tarea ardua, ¿no? Cuando hablamos de data mining como tal, sabemos que entre el 60 y 70% del tiempo es preparar los datos. ¿Preparar los datos para qué? Para luego poder hacer análisis, ¿vale? Entonces, todo eso puede considerarse parte del proceso de data mining y a día de hoy,
del proceso de Big Data Analytics. Es muy curioso porque cuando estaba haciendo mi tesis doctoral ya hace unos cuantos años, nosotros nos dedicamos a hacer algoritmos nuevos de análisis de datos, ¿no? Intentar pues, rizar el rizo de cada vez que salgan pues, mejores resultados de predicción, de modelado, etc. Y nos quejábamos porque no había dominios, no había datos para aplicarlos, ¿no? Ahora es al revés. Ahora hay muchos dominios y hay que seleccionar cuáles son los datos, pero es al revés a tal extremo que podemos ahogarnos en los datos, ¿no? No saber cuáles son realmente los datos que nos hacen falta para poder analizar. Ese tipo de cosas son, digamos, muy importantes a día de hoy, a plantearse la pregunta, ¿no? Por eso existen metodologías, ¿no? La metodología, por ejemplo, del CRISDM te dice que el primer paso de todo, el primero de todo el proceso de data mining es entender el negocio, entender el problema y luego entender los datos, o sea, que es vital. Entonces, la pregunta que hacías es, ¿dónde está? ¿Cuándo es conveniente, ¿no? Adoptar Big Data y Data Mining en los procesos educativos? Pues ya estamos tardando. Ya estamos tardando porque esos procesos, o sea, ya ese proceso ya genera datos suficientes como para plantearse, ¿vale? Hacer no solo data mining predictivo, sino descriptivo, ¿vale? De manera tal que se pueda utilizar ese conocimiento, o sea, a partir de esos datos generar ese conocimiento y que pueda ser utilizado como tal. Antes de un poco que me hace también recordar, lo digo el chiste aquí porque además si lo dijo al frente de la ministra de Educación, pues ¿por qué no lo podemos decir aquí? Que finalmente el Big Data termina siendo como esa sensación de los quinceañeros que hablan de sexo. Que se habla del Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, pero no hemos llegado a conocer verdaderamente el objeto de habla. No sé hasta qué punto estamos en esa fase de quinceañeros en torno al Big Data, en que muchos hablamos de Big Data o de Data Mining y finalmente no existe ni Big Data ni Data Mining en torno a lo que estamos hablando. Y en segundo término, articulándolo sobre la primera pregunta, ¿en qué posición nos encontramos dentro del edificio de avance y desarrollo del Big Data en Colombia y con base a la experiencia que tiene también Daladier al respecto? O sea, ¿estamos en el sótano, estamos en primera planta, segunda planta, estamos en la azotea? ¿En qué estado nos encontramos? Bueno, complementando un poquito lo que primero dijeron mis compañeros, Agapito también, es importante y siempre le digo a la gente que lo primero que hay que tener en cuenta es qué es Big Data, y entonces completo lo que dice Agapito. Básicamente Big Data me permite manejar, y la definición la encontramos en todas partes, grandes volúmenes de información que por las estructuras tradicionales que teníamos no las podemos manejar, y se manejan tres variables que las mencionaste ahorita: variedad, velocidad y volumen. Son esas tres cosas que hay que tener en cuenta. Y si lo llevamos a la educación, muy de acuerdo, primero hay que mirar qué se tiene y qué se quiere hacer con esos datos, antes de llegar a profundizar más en el tema. En Colombia, ¿dónde estamos? Muy buena pregunta, una pregunta muy dura. Digamos que ahorita se están haciendo algunas cosas. A través de Colciencia se está dinamizando estos temas con algún tipo de convocatorias. Por ahí hay un tema de Big Data que se está trabajando desde la Universidad del Norte, también una propuesta, ¿sí?, para presentar en el tema de regalías para solucionar un problema de la región Caribe, integrando diferentes universidades en esta propuesta. Yo solamente quería señalar algo más, ¿no? Se nos ha quedado una V que también es fundamental, y es la veracidad de los datos. Correcto. Esa V es muy curioso porque todos los sistemas, bueno, yo soy del área de inteligencia artificial, más específicamente Machine Learning, y si lo queréis ver en más detalle, pues algo de Data Mining, ¿no? Pero todos estos sistemas de IA, de inteligencia artificial, son sistemas GIGO, Garbage In, Garbage Out. Es decir, si los datos no reflejan lo que realmente está pasando, ¿vale?, no reflejan lo que realmente la gente piensa, da igual el sistema, el modelo que hagamos, el modelo no va a ser exacto, ¿vale? Entonces es muy importante que los datos que se recojan realmente sean veraces, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una red de sensores de clima y de pronto, pues, en mitad de Barranquilla tenemos un sensor de clima y de pronto me dice 10 grados, estamos a 10 grados, dice, esto no puede ser, ¿no? Entonces los datos no están reflejando la realidad, y eso es muy importante a la hora de, por ejemplo, que tenemos un sistema, por ejemplo, de detección de peatones en los coches, ¿no?, para que avisar al conductor, oye, delante tienes un peatón,
¿no? ¿Y qué pasa si esos datos nos dicen que no hay ningún peatón? Pues es de vital importancia que esos datos reflejen esas medidas, esos datos reflejen realmente lo que está pasando, realmente el contexto, ¿vale?, de dónde está el sistema. ¿Y en qué posición estamos? Si inclusive quieres hablar después de data mining, obviamente toda esa información no sirve para nada. En Colombia, ¿en qué contexto? Es difícil decir. Mójate. Comprometerse con esa pregunta. Pero yo diría que estamos, tú lo dijiste ahorita y es muy cierto, la gente habla de Big Data como si supieran de verdad lo que es Big Data y cualquier cosa en la que están trabajando dice estoy aplicando Big Data, he hecho Data Mining, y no es cierto, es un concepto que todavía digamos que está evolucionando, yo diría aquí. Claro, ese es, o sea, un ejemplo de Big Data, y es que seguro que conocéis la serie House of Cards de Netflix, ¿vale? Esa serie se creó a partir del análisis de qué tipo de series veían los clientes de Netflix. Entonces, ad hoc, haciendo un análisis de las conexiones, de las preferencias, de creación de los modelos, hacer agrupación y demás, crear una serie que ha tenido un éxito, pero lo veis, bastante bueno. Entonces, esa gran cantidad de datos, esa abrumadora cantidad de datos, ¿vale?, convertirla en información, y esa información en conocimiento, y luego, más adelante, en sabiduría, ¿no? Sí. Ronaldo, no sé qué opinión, tal vez tú eres el hombre que se va a mojar y nos va a ubicar en cómo está el Big Data actualmente a día de hoy. Nós estamos vivenciando grande boom, né, nesse tema. Big Data está cada vez mais deixando de ser buzzword para ter aplicações efetivas em várias áreas. Em particular na área de educação, estão começando a surgir vários trabalhos muito interessantes em diversas conferências da área, e isso se deve particularmente à adoção de vários sistemas que fazem o acompanhamento acadêmico de aulas, de conteúdo, até mesmo dos MOOCs, né, aqueles Massive Online Courses, que estão se popularizando em várias universidades pelo mundo, também são uma fonte rica de dados para estudos. Então, apesar de nós estarmos no início da aplicação de Big Data na área educacional, já tem bastante coisa interessante aparecendo por aí. Otra pregunta que me surge también de este aspecto, de este tema que creo, insisto, que es un tema muy interesante. Ojo, sigo viendo a los computer science como amigos. Por ahora. Ámbito. No, digamos, es que es imposible. Yo creo, soy de los que creo, y también les hago la pregunta al respecto. La necesidad de trabajo interdisciplinar. Digamos, me preocupa desde las ciencias sociales y humanidades que no se esté dando ese trabajo, no se esté generando desde nuestra área de ciencias sociales esos puentes de comunicación con computer science de manera mucho más efectiva. Y ahí hablo del término humanismo digital, que es un término que quizá en esta fase quinceañera que tal vez me encuentro, como todos ustedes del Big Data, es un término que me parece muy asertivo, es decir, tenemos que avanzar hacia ese humanismo digital. Entonces, en el marco de eso, ¿qué impresiones tienen en torno al nivel de conciencia que ustedes perciben desde las ciencias sociales en el momento del trabajo de estos ámbitos y ese desarrollo del humanismo digital? Primero que todo, es fundamental en estos temas la interdisciplinariedad. O sea, definitivamente nosotros desde Computer Science yo diría que somos como una plataforma de apoyo, ¿sí?, para este tipo de procesos. Nosotros desarrollamos las herramientas, ¿verdad?, para análisis de los datos, pero la validación de ellos efectivamente no cae en el ámbito de nosotros. Entonces, definitivamente hay un tema de trabajo colaborativo que se tiene que dar. Eso por un lado.
Sí, eso es fundamental. O sea, por ejemplo, yo que me dedico a la IA, ¿no? A la inteligencia artificial, si os digo que me dedico a la inteligencia artificial, la mayoría de vosotros, ¿en qué pensáis? A que pensáis en Robocop, ¿no? O en un robot y demás. No, no, no. Me dedico a otras cosas también. A eso también, pero también me dedico a otras cosas, ¿no? Entonces, una parte fundamental de la minería de datos, definida ya en el 95, fue ya Pietaszki y Shapiro, comentaban que los modelos que se crean tienen que ser evaluados por un experto. O sea, es decir, yo puedo generar reglas, o sea, yo aplico un algoritmo de generación de reglas difusas a millones y millones de datos y eso me crea un conjunto de reglas. Ahora bien, ¿qué sentido tienen esas reglas? Para mí, el que yo pueda medir lo bueno o lo malo que son esas reglas clasificando o describiendo un conjunto de datos. Pero el significado, o sea, ¿quién valora el significado de esas reglas? Pues el experto en el área, ¿no? Sin embargo, pues llévate un poco la contraria. Ayer me estaba leyendo un artículo de redes sociales y en donde consideraban que el Big Data era una subdisciplina de las ciencias sociales. Eso ya es un poco más, más complicadillo. No, pero yo creo que es un área donde convergen muchos campos. Es trasladar al ámbito digital lo que hasta hace unos años solo podíamos recoger información en el mundo, digamos, real, entre comillas, ¿no? Entonces es un mundo que, al igual que real, es muy diverso. Ronaldo, no sé qué opinión tienes al respecto. Debo decir antes, que en el caso de Ronaldo yo creo que la unión que se ha construido con cada uno de los expertos aquí es un trabajo afectivo, pero también profesional. Y en el caso de Ronaldo también surgió eso, esa necesidad de analizar temas que finalmente trajo consigo que nos conociéramos a través de manera muy digital y hemos venido trabajando los dos de manera muy digital, pero básicamente representando ese trabajo. Es decir, ellos tienen un know-how que uno no tiene y uno tiene un know-how de identificación de unos datos y que finalmente termina siendo como una sala de operaciones. O sea, yo no quisiera que me operase nada más en el anestesiólogo, yo quiero que me opere el anestesiólogo, con la enfermera, con el médico general, en fin, con cada uno de los expertos. No sé qué opinión tienes tú al respecto del humanismo digital y todo lo que estamos hablando ahora. Bom, é fundamental essa interdisciplinaridade, essa interação entre as áreas, porque é uma situação em que ambos os lados saem ganhando, né? Nós, da computação, ganhamos a parte do esperto no assunto, de poder interpretar e validar os modelos que a gente gera, como já foi falado aí pelos outros membros da mesa, e as pessoas da área de humanas, da área de humanidades, ganham a possibilidade de processar uma quantidade de informação em um tempo muito menor do que levaria se essa mesma pessoa tivesse que fazer todo esse trabalho na mão, né? Então, essas técnicas de inteligência artificial, esses algoritmos que foram desenvolvidos na computação podem contribuir muito para agilizar uma grande quantidade de análises e uma geração grande de modelos que demandaria muito tempo do pesquisador, do analista, se ele estivesse trabalhando só no campo da área de humanas. Então, é uma situação que ambos os ganham e é importante para o avanço de ambas as áreas, porque a gente começa a conhecer mais os problemas de outras áreas, incluindo as humanidades, e as humanidades acabam ganhando mais uma gama, um poder de processamento de uma grande quantidade de informação que, por outro lado, eles não teriam. Hago el primer corte, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Cuántos quinceañeros hay en sala interesados en conocer del tema? ¿Los niños no vienen de París? ¿No? Sí. Un momento. Cuando están hablando de análisis de datos, ¿a qué se están refiriendo? ¿Análisis estadísticos que se esconden detrás de eso? Bueno, el término análisis de datos, la verdad,
voy a contestar como se contestarían los políticos en España. Me alegro que me haga esa pregunta. El tema de análisis de datos, es tan amplio, está tan de moda, por ejemplo, que hay universidades, bueno, a nivel de Estados Unidos, a nivel de España, por ejemplo, que están creando carreras o grados directamente dedicados al análisis de datos, ¿no? O analista de datos. Eso implica, desde las técnicas estadísticas clásicas o básicas, ¿vale?, hasta los algoritmos venidos de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, en redes de neuronas artificiales, etc. Es utilizar todas las técnicas y herramientas que puedas para realmente esos datos explotarlos y extraer el conocimiento, ¿vale?, que realmente vas a utilizar. Es el conocimiento que te lleva a tomar una decisión informada, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las bolsas de valores, tú procesas una cantidad de información aproximadamente de 1 tera al día, según qué tipo de bolsa, que tienes que procesar en tiempo real. Entonces, el valor de una acción en la mañana a lo mejor no tiene nada que ver con el valor de la acción 35 minutos después, ¿vale? Entonces, todo ese análisis que se pueda llevar a cabo en tiempo real, pues es eso, o sea, es análisis de todos esos datos, ¿no?, de tomar decisiones informadas. Lo que buscamos es tomar una decisión informada, es lo que se busca, conocer. No puedo, por ejemplo, saber pues cómo voy a conectar mi vuelo de regreso a Madrid si, por ejemplo, no sé que hace mal clima y se ha cancelado un vuelo u otro. Es saber lo que está sucediendo en el momento. Inclusive encontrar también... Dale el otro, compartan micrófono. Inclusive encontrar patrones de comportamiento también. Por ejemplo, para tomar decisiones. En educación de pronto uno puede mirar a partir de patrones de comportamiento entre los estudiantes cómo mejoras tú todo el tema curricular. Por ejemplo, definitivamente un estudiante que te viene de una región y otro que te viene de otra diferente pueden interpretar de acuerdo culturalmente hablando un tema desde el punto de vista diferente. Entonces, ¿cómo haces tú para que ese currículum que tú estás impartiendo les pueda llegar a ambos por igual, a pesar de que hay un tema cultural? Entonces, bueno, ahí hay patrones que también se pueden estar analizando. Y eso es muy curioso y lo ligo con el tema de Learning Analytics, ¿no? Learning Analytics, para los que hacemos Machine Learning, aprendizaje automático e inteligencia artificial, para nosotros no es más que un campo de aplicación. O sea, nosotros desarrollamos algoritmos, ¿vale?, que son dedicados al análisis de datos, al análisis inteligente de datos, luego lo aplicamos pues a muchos dominios, ¿no? Por ejemplo, cuando estáis en un buscador y tenéis el texto predictivo ¿no? ¿Cómo está? Pues todo eso es analizando patrones de secuencia, ¿no? Por ejemplo, en Twitter te dicen, pues deberías seguir a esta persona. Pues en base a qué te dicen deberías seguir a esta persona, puedes estar interesado, pues en base a los análisis de los enlaces. O en caso de Facebook, pues personas que te podrían interesar enlazar. ¿Por qué? Porque analizan tus enlaces, ¿no? Pero eso es algo que lleva muchísimo tiempo en el mercado. Por ejemplo, cuando empezó el tema fuerte de data mining, en principio del año 2000, 2000 y poco, había un proyecto del gobierno federal de Estados Unidos llamado TIA, Total Information Awareness, ¿vale?, que lo que buscaba era cruzar la mayor cantidad de datos posible, o sea, juntar, o sea, todavía el concepto de Big Data no estaba, ¿no?, era juntar toda esa cantidad de datos de distintas personas y demás para hacer análisis de una persona a través de distintas fuentes. Y eso al final, pues el proyecto pues se canceló, etcétera, etcétera. Pero lo curioso de esto es que todo ese esfuerzo que buscaba ese proyecto de reunir esa información de personas a través de distintas fuentes de información, hoy en día lo estamos poniendo en bandeja de oro, ¿vale? Hoy en día estamos poniendo toda esa información que hasta hace un tiempo requería que la gente la recopilara para poder analizarla, hoy en día lo estamos poniendo en bandeja de oro. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, cuando yo voy al supermercado a hacer una compra, generalmente me hacen ofertas personalizadas. O sea, tú has comprado esto y generalmente o no tiene nada que ver con lo que yo compro diariamente o algo que me puede interesar, pero está basado en ¿qué? En el comportamiento que hace una masa que se parece que está en mi mismo clúster, en mi mismo grupo. Vale, entonces, todo ese análisis se puede utilizar para muy distintas cosas, ¿no? Entonces, el Learning Analytics no es más que aplicar todo eso al aprendizaje como tal. Otro ejemplo en Amazon, ¿no? Cuando tú compras un libro en Amazon, ellos están analizando cuáles son los sitios los que más visitas y la siguiente vez te llega un correo invitándote o sugiriéndote otros libros que puedes comprar de acuerdo a la área en la que tú estás trabajando, por todo un análisis que ellos te están haciendo a ti.
Por ahí hay una investigación en MIT, creo, hay un artículo inclusive que con todo este tema de Big Data y Data Mining, demostraron que para ciertos casos, inclusive a nivel de educación, es mejor la educación virtual que la presencial. Entonces, simplemente para... Bueno, Ronaldo, yo no sé qué quiere, si quiere comentar al respecto sobre esta pregunta. De todas maneras, ya sabemos ponerle el rostro a todas las publicidades que cuando buscamos una información puntual nos caen por todos lados, son culpa de ellos. ¿Vale? Eso, hay un caso muy curioso, solamente voy a mencionar. En ciertos gestores de correo, que no voy a mencionar el nombre, pero te digo que todos lo usamos, ¿vale? Si veis cuando leéis el correo, pues la publicidad que está al lado tiene que ver con el contenido del correo, está muy relacionado, ¿no? Entonces, pero si por ejemplo en vuestro correo ponéis palabras como bomba, atentado, etcétera, ya veis como no hay ninguna publicidad, ¿no? Entonces, para que veáis que están, en teoría no están leyendo tu correo, están analizando, que es otra cosa, ¿eh? No, por la ley de protección de datos no te pueden leer el correo. Pero te puede llegar un correo de otra parte. Sí. Ronaldo. Esse é um outro benefício do Big Data, né? Que é possível criar sistemas de recomendação de várias coisas, de produtos e tudo mais. E a gente pode até pensar em possíveis desdobramentos para a área de educação. Se você assistiu alguns mocks lá, por exemplo, no Coursera, acabei de receber um e-mail aqui há alguns dias, deles me recomendando, você assistiu o curso tal, então a gente pode também te recomendar o curso tal, um curso novo que acabou de ser criado, e coisas desse tipo. Então, sim, é mais uma vertente possível aí, um outro exemplo de coisas que daria para se fazer a partir de Big Data em dados educacionais, né? Fazer recomendações personalizadas para cada um dos envolvidos, dos estudantes envolvidos. Exacto. Los mocks, digamos que es otro ejercicio que hoy en día se está trabajando con el tema de Big Data, como lo acaba de mencionar el profesor, y Data Mining, ¿no? Los Massive Open Online Courses que hay. O sea, no es solamente ya los cursos que están ofreciendo, sino a partir de lo que el estudiante interactúa en esos mocks, se hace todavía otra cantidad de análisis de datos. ¿Alguna pregunta adicional? Un último detalle que se los doy en particular, aprovechando que soy los tres de Computer Science, que están en un espacio de ciencias sociales también. ¿Qué nos hace falta a los científicos sociales para sacar más provecho del Big Data? O sea, ¿qué es lo que echáis en falta? O sea, tenéis este tiempo para echarnos en cara lo que nos hace falta. Yo creo que es necesario el ejercicio de mirarnos al ombligo, y sobre todo de cara a proyectar a futuro, porque hay muchos estudiantes, Ronaldo está viendo en pantalla los estudiantes, los asistentes de aquí, y muchos son jóvenes que se están formando, y en buena medida, no sé cuántos son de ingeniería de sistemas, pero la mayoría será de ciencias sociales y educación. ¿Cuántos son informáticos? ¿Cuántos son informáticos? No es. Mira, menos del 1%. Qué rápido calculas, ¿eh? Menos del 1% de la sala. El resto son o de ciencias sociales o de educación. Entonces, claro, ¿cuántos le hace falta? ¿Qué recomendaciones o cuántos le hace falta a los científicos sociales? Sobre todo mirándoles a ellos, a la gente que nos está siguiendo en Internet. Porque finalmente esto es un tema muy actual, pero cuando ellos salgan va a ser ya no un tema actual, sino un tema muy presente. ¿Bien? Claro. No, voy a ser claro. Eres muy políticamente correcto. No, tengo la fortuna de que yo trabajo mucho con la gente de ciencias sociales, con la gente de humanidades, con Elías, y creo que es en ambas vías lo que yo voy a decir. Yo creo que a la gente de sociales le falta un poco mirar los temas que trabaja un poquito con el enfoque sistémico. Eso es clave. Como a los de sistemas, también hay que mirar, nosotros en lo que trabajamos, otra vez, nosotros en lo que trabajamos también mirar un poco lo que estamos haciendo en el enfoque del área con el que estamos interactuando, porque es que ya hoy en día no es decir, yo trabajo en ciencias sociales y punto, y llego hasta aquí.
yo tengo que mirar que si estamos hablando de Big Data, ¿verdad? A pesar de que no soy el ingeniero de sistemas, de pronto yo tengo que empezar a intentar hablar un poquito ese mismo lenguaje para que la interacción con el de sistemas pueda fluir más rápida, y entonces el tema de variables que hay que identificar, por ejemplo, en un proyecto que vayas a trabajar, ese proceso sea más fluido. Y ahí es donde viene el tema de la interdisciplinaridad, por lo menos desde mi punto de vista. Yo voy a quebrar apoyar a los informáticos, que ya he visto que son 4 o 5, pero es una cosa muy curiosa. Yo a mis alumnos siempre le digo, a los informáticos se nos pide saber de todo, ¿no? Porque al final la informática es transversal, entonces en todos los ámbitos hay problemas que se resuelven a través de la informática, ¿no? Pero en este caso, sobre todo centrándonos en el análisis de datos per se, yo creo que nosotros ahora mismo nos podemos complementar. Es decir, nosotros proveemos la herramienta, tenemos el know-how de la metodología que se sigue para poder hacer un análisis de datos coherente, ¿vale? Pero la parte social pues conoce el problema, conoce los detalles, ¿no? Si tenemos, imaginaos una hoja Excel, ¿no? Imaginaos una hoja de cálculo, ya dije el nombre, pero una hoja de cálculo, ¿vale? En donde no nos caben ya las columnas y las filas, y eso es solo un problema, ¿vale? Entonces, si el experto en el dominio sabe que la gran mayoría de esas variables no aportan nada o son redundantes, pues son cosas que te quitas, ¿no? Son cosas que te quitas de ese análisis que tienes que hacer. Entonces, generalmente, hay que seguir trabajar en conjunto, no solo para validar el modelo, sino directamente desde el planteamiento del problema. O sea, de que planteas el problema, es lo mismo que hablamos de Learning Analytics, ¿no? ¿Qué puedes hacer con Learning Analytics? Mucho. Pero realmente, ¿qué te interesa sacar ya para allá? Pues ese planteamiento, entender el problema, es fundamental también que venga desde el punto de vista de quien lo genera o que quien demanda esa solución a ese problema. Ronaldo? Eu penso muito parecido com o que acabou de ser falado aí. Eu acho que as ciências sociais poderiam fazer para melhorar essa interação, né? Bom, primeiro, tentar fazer essa aproximação, conhecer um pouco mais de como que a gente trabalha, e depois tentar instigar ou tentar chamar a atenção da comunidade de computação, lançando problemas e perguntas que podem ser respondidas a partir da análise de dados. Eu acho que se a gente conseguir ter mais problemas que os dois lados conseguem enxergar essa ponte, essa maneira de contribuir, os laços vão ser naturalmente fortalecidos e essa interação vai melhorar, vai aumentar cada vez mais. Então é realmente um trabalho de tentar aproximar os dois lados, tanto nós da computação tentando procurar novos problemas nas ciências humanas e sociais, e o pessoal das ciências humanas e sociais propondo novos problemas que poderiam ser respondidos a partir da análise de dados para o pessoal de Data Analytics, para as pessoas de Data Science, Data Analytics ou Big Data. Então, acho que é um esforço de tentar aproximar cada vez mais esses dois grupos em problemas comuns. También es cierto que ningún político quiere que su recomendación venga de un informático, ¿no? Es necesario que venga. Entonces, claro, nosotros podemos crear modelos que dicen, pues, no digas esto o no uses este tipo de palabras, ¿no? Pero somos informáticos, conocemos a medias el problema, ¿no? Sí, no, ahí yo creo que lo interesante de este debate en el panel es la necesidad de llegar a puntos medios. Yo creo que es difícil, es como ahora mismo estamos en un momento de las ciencias sociales en donde pareciera que nos lanzaron en un avión en paracaídas, no sé, en el medio de la China y no sabemos chino. Entonces hay que empezar a adquirir, digamos, diálogos, elementos, códigos comunes
que nos permitan acercar, porque finalmente, como han venido hablando los 3 primeros paneles que se han hecho y este final de este primer bloque de sesiones, es digamos, la disposición que hoy por hoy tenemos. Antes el problema eran los datos. Ahorita es qué hacemos con tantos datos. Pero acuérdate que estamos en la era digital. Sí, el detalle de esto es que es curioso que a pesar de que el concepto de Big Data a lo mejor es una buzzword o resulta un buzzword para la mayoría de vosotros, la mayoría de vosotros tenéis un tablet, la mayoría de vosotros tenéis un teléfono que está haciendo uso de eso que se llama Big Data, ¿vale? Para que vuestros contactos, sugeridos contactos, el texto predictivo, las búsquedas, o sea, esas búsquedas inteligentes. Solo WhatsApp. Solo WhatsApp. Así de fácil. ¿Vale? Eso es el dato de Big Data. O sea, WhatsApp al final. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Eso es. ¿Por qué creéis que Facebook compró WhatsApp? Yo ahí dejo la pregunta. Exactamente. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Porque Facebook WhatsApp era gratis. adquirió WhatsApp? ¿Qué le podía WhatsApp brindar a Facebook? ¿Pero información simple o puede hacer cualquier tipo de análisis de datos con esa información? Además plantean un tema interesante, porque dentro de las redes sociales, yo no sé cuántos de ustedes han visto, además de meterse, registrarse de usuario de Facebook, WhatsApp, las normas y los términos y condiciones. Ninguno, seguro. Lo puedo afirmar. Vamos, me equivocaré, vamos, pero pero lo peor de todo es que en esas normas, cuando uno se pone a verlo, que lo pueden hacer en el baño, en cualquier espacio en donde estén muy relajados, van a ver una cláusula que dice, sí, hay que verlo en un sitio relajado, porque literalmente es que les estamos entregando el alma. Porque hay una cláusula en donde te dice, cedemos todos los datos e información que publicamos para el mejoramiento de la experiencia nuestra. Hay un sitio muy curioso que se llama Europe Against Facebook, creo que es Europa contra Facebook, ¿no? Entonces te dan digamos, los puntos que sabe Facebook de cada persona. O sea, porque a veces no somos conscientes realmente lo que sabe Facebook o las redes sociales de... Yo, pues, hay una búsqueda, People Against Facebook, Europe Against Facebook, y echáis un vistazo para que veáis la cantidad de datos e información que se puede extraer de Facebook. Y otra cosa muy importante, yo digo, a veces digo, pues yo no uso Facebook, ¿vale? Yo tengo Facebook, pero lo uso muy poco. Pero igual, yo no me etiqueto en ninguna imagen. Da igual que yo no me etiquete. O sea, el colega que se tomó una foto conmigo, o aquí, nos tomamos una foto y me etiquetan. Y ya está. La base de datos más grande de reconocimiento de caras, Facebook. Por ahí hay un chiste de un video, no sé si alguno lo ha visto, de un tipo que es adivino y llegan allá la persona y él le lee y le dice todo. Y esa persona sale sorprendida allá. ¿Y de dónde sacó la información? Entonces, imaginaos si con lo de Facebook ahora, además de lo que tú publicas, se utiliza información que tú intercambias en mensaje a través de WhatsApp. ¿No? Es decir, oye, Dala, es que me quiero ir a Cartagena el fin de semana y no sé qué. Y de pronto me llega un correo y dice, hoteles en Cartagena. Pero si es que yo estaba hablando con él. Sí. Pero de pronto me llega un correo y hoteles en Cartagena. O sea, todo muy casual, ¿no? Muy casual, claro. Ronaldo, ya a modo de cierre, un comentario de lo que tú tengas, de lo que tú has venido escuchando de esto, métenos más miedo. No sé si destruir el móvil después de esto, pero bueno. Na verdade, talvez a percepção de que a aplicação de Big Data em dados sociais não é tão grande assim, mas como acabou de ser falado aí com os exemplos do WhatsApp, Facebook, e a gente pode citar diversas outras companhias, como Google e tudo mais, essas companhias já aplicam essas técnicas de inteligência artificial, machine learning, Big Data, nos dados que a gente fornece para eles de graça, né? Então, essa percepção de que essa aplicação não é tão grande assim, na verdade, acaba sendo mascarada, porque uma grande quantidade de informação que a gente dá de graça para essas companhias, a troco de um serviço que aparentemente é de graça, na verdade serve para uma grande
grande experimento de Big Data em dados de redes sociais para essas companhias conseguirem ter o seu lucro, né? Enfim, então é um caminho sem volta. Cabe a nós tentar pensar em outras maneiras que podem levar a novas aplicações diferentes dessa puramente comercial que essas empresas fazem. Muchísimas gracias, Ronaldo. Ya por lo menos, al menos Ronaldo ya me ha dado más calma. No tengo que, aquí es un tema de asumirlo y ver cómo lo vamos a resolver y cómo hacer uso productivo de ello, sobre todo para no destruir el móvil, porque ya lo estaba a punto de desarmar, pero bueno. Quiero contar una anécdota. El semestre pasado estaba dando una clase en uno de los doctorados acá en la universidad y me tocaron el tema de Facebook, de WhatsApp. Empecé por el término, explicando el tema de, ¿ustedes leían los términos? Y a partir de ahí me empezaron a hacer una serie de preguntas. Cuando se acabó la clase, todos salieron preocupados. Y lo siguiente que me preguntaban era, Daladier, ¿cómo hago para borrar los archivos temporales? Porque entre otras cosas, no sé si saben que hay unos archivos temporales que se generan y unos de backup. O sea, porque muchas veces utilizan WhatsApp, pero de verdad no tienen la conciencia de qué tan poderosa es esa herramienta para otros. Pero fue muy, es anecdótico porque salieron con una cara de preocupado y decía, ¿pero qué es lo que tú escribes en WhatsApp? Ya sabemos lo que se cuece en ciencia de la información. Es solamente para que veáis lo que realmente es el uso del Big Data, ¿no? En España están instalando ahora los medidores de electricidad inteligentes, entre comillas, ¿no? Y ya hay información por ahí, es que básicamente basado en el consumo, porque se miden en tiempo real, basado en el consumo se puede saber quién está en casa, si está lavando, si está cocinando, si está... Imaginaos, o sea, se puede hacer... O sea, y ya no son por los dispositivos, es por cómo tú te comportas en tu casa directamente. Entonces, imaginaos si eso se cruzan los datos, pues ya con tus dispositivos. O, por ejemplo, saber dónde está una persona con el GPS, o por ejemplo saber si nosotros trabajamos para algunos proyectos para, digamos, mejorar la calidad de vida de personas mayores y sabíamos exactamente pues cuántas escaleras había subido, cuántas escaleras había bajado. Eso lo hicimos ya hace muchos años, pero hoy en día tenemos dispositivos que te lo pones en la muñeca y básicamente están midiendo todo el tiempo pues tu condición física o tu condición de salud. Entonces todos esos datos, exacto, el sueño y todo lo demás, o sea, imaginaos. Entonces, hay un término también que ya no es una buzzword, pero sí que está de moda, es el Internet of Things, el Internet de las cosas. ¿Vale? El Internet de las cosas, en donde básicamente todo está conectado, o sea, todo tiene IP. Entonces, imaginaos que es que tu refrigerador, tu frigorífico, se da cuenta que se te está acabando la leche y automáticamente se conecta al supermercado, pide la leche y ya cuando vienes pues te traen la leche directamente, ¿no? A eso vamos, ¿no? Está todo conectado, pues todo eso genera una cantidad de datos que tiene que ser procesada para que eso se lleve a cabo. Hombre, y yo les agradezco el espacio, sobre todo me da tranquilidad siendo fumador que alguien llame por mí a la tienda y compre el cigarro por mí. Pero bueno, les agradezco la participación a los tres. El trabajo no solamente sirve para intercambiar pareceres, sino para construir lazos, digamos, más duraderos. Y seguimos siendo amigos. Esta es la fiel representación de que podemos ser de ciencias sociales y computer science y seguir siendo amigos. Le agradezco a Ronaldo el esfuerzo. Siempre hablar en un idioma que no es el nativo es un esfuerzo de admirar. Y también de la paciencia que él tuvo a la hora de seguirnos. Al respecto, le pediría un fuerte aplauso a Ronaldo y a los invitados aquí.